Amén, mis amados hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Evangelio de San Mateo, capítulo número 5. Evangelio de San Mateo, capítulo número 5. Los versos número 17 al 20. Continuamos entonces con nuestro estudio de Mateo, de Evangelio de San Mateo, capítulo número 5, versos 17 al 20. Y el título es Jesús y la ley. Jesús y la ley. ¿Ok? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verso número 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Verso número 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Dios del cielo, por tu poderosa y bendita palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Te pido, Padre, que seas tú, Dios amado, colocando tus palabras, Dios amado, en mi boca, y que tu palabra, Señor, sea predicada en esta mañana. Dios, que tu palabra produzca la vida y que conozcamos, Señor, la profundidad del Evangelio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La palabra en esta mañana la he titulado: no se justifique por la ley, justifíquese por la fe. No se justifique por la ley, justifíquese por la ley. O en otras palabras, no es por la ley, es por la fe, por la fe. No es por la ley, sino por la fe. Entonces aquí el Señor Jesús está hablando, dice claramente en el verso número 17 que Él no ha venido a quitar la ley, Él no ha venido a abrogar la ley. Pero recuerden algo importante, que la ley es muy importante, claro que sí es muy importante, ¿cierto? La Escritura, la Biblia dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que nosotros podamos reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Gálatas capítulo 3, verso 22. Sin perder Mateo, por favor, porque estamos llevando la secuencia. Ahora vaya conmigo a Gálatas capítulo número 3, verso 22. Esta es la carta a los Gálatas. Capítulo 3, verso 22 dice de la siguiente manera: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué lo encerró todo bajo pecado la Escritura? Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Dese cuenta algo importante. Nosotros hemos venido hablando el tema de primera resurrección, hemos venido hablando el tema de panorama bíblico, ¿cierto? Y ahí hemos explicado todo lo que ha ocurrido y por qué Dios encerró todo bajo pecado. ¿Por qué Dios en la Escritura encerró todo bajo maldición? ¿Para qué Dios encerró todo bajo maldición? Para que por medio de la ley la gente no se fuera ¿a qué? A justificar. Porque entonces la gente pudiese cumplir la ley. Hubiera podido cumplir toda la ley, y la ley ceremonial y todas las ordenanzas y todos los mandamientos y todas las cosas, y entonces la gente tendría una excusa para decir: pero nosotros sí estamos cumpliendo, pero nosotros sí estamos haciendo la ley, pero nosotros sí estamos haciendo los mandamientos, pero nosotros sí estamos, yo no tengo sino una sola mujer, yo no le pego a mi mujer, yo no mato, yo no robo, yo no miento, yo diezmo, yo ofrendo. Entonces toda la gente podría decir que somos ¿qué?
buenos, y como somos buenos y estamos cumpliendo toda la ley, entonces somos salvos. ¿Se da cuenta? Pero lo que la gente no contaba es que Dios, en Gálatas capítulo 3, verso 22, dice entonces, mas la Escritura lo encerró. ¿Qué es encerrar? Que no hay otra oportunidad, que Dios dejó todo bajo pecado, para que nadie pudiera salvarse por sus propias obras o por la ley. Entonces dice ahí claramente, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para darle espacio ¿a qué? A la promesa. ¿Se acuerdan la promesa que Dios le dio a quién? A Abraham, correcto. Y esa promesa es que iba a venir la esperanza. Esa promesa es que iba a venir el Salvador del mundo. Y que solamente por la esperanza y que solamente por el Salvador del mundo nosotros íbamos a tener ¿qué? Vida eterna. Por eso dice, para que la promesa que es por la fe, ¿en quién? En Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Nosotros no podemos tener cualquier fe. Hay gente que tiene fe en una imagen y la guardan en la billetera. Hay gente que tiene fe en un pedazo de yeso y van y lo adoran. Hay gente que tiene fe en su pastor físico. Hay gente que tiene fe en su religión. Hay otros tienen fe en su tradición. Otros tienen fe en el sacerdote. Otros tienen fe en las buenas obras que ellos ejecutan. Entonces la gente dice, no, pues como yo no tomo, no robo, no fumo y no mato, entonces soy buena gente y me voy a salvar. Entonces tienen fe, pero de esas cosas. Pero el Señor aclara que todo lo encerró bajo pecado, para que no haya salvación por medio de la ley o por medio de las obras buenas que nosotros hagamos o por medio de la moral o por medio de la conducta buena, sino que es únicamente la salvación proviene a través de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. No hay nadie más. Devuélvete por favor Mateo capítulo 17. Entonces dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Versículo 17 de Mateo capítulo 5. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, ¿la ley de qué habla? La ley habla de la caída del hombre. La ley habla del problema espiritual de los hombres, de la humanidad, que los hombres están todos destituidos de la gloria de Dios. Y que no hay ningún justo. Y que no hay ninguno bueno. No hay ninguno. Eso es lo que habla la ley. La ley es el espejo donde yo me puedo, o cada persona se puede ver y puede reflejar que no puede salvarse solito. Entonces necesita, por medio de la ley nadie se puede salvar. Por medio de la ley no hay vida espiritual. Sin embargo, la ley sí es ¿qué? Importante. Sí es importante. Romanos capítulo 3, por favor. ¿Por qué es importante? Vaya conmigo a Romanos capítulo 3, verso 19 al 20. Romanos capítulo 3, carta a los Romanos, el capítulo 3, versos 19 al 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Miren lo interesante. Entonces la ley es buena, claro que sí es buena, pero la ley cumple un tiempo, y al cumplir ese tiempo, pues ya no se necesita después la ley. Por eso dice aquí claramente, pero sabemos que todo lo que la ley lo dice a los que están bajo la ley. Nosotros estábamos antes bajo la ley. Hoy ya no estamos bajo la ley, porque ya la ley cumplió su propósito en nosotros. ¿Cuál? ¿Llevarnos a quién? A Cristo.
A la promesa, correcto, a Jesús, al Salvador. La ley debe cumplir un propósito. Eso es lo que la ley debe cumplir. La ley no puede volverse algo ceremonial o místico o dogmático, o no puede volverse algo de aquí del intelecto. Entonces dice, yo me conozco todos los mandamientos, los 600, los 900, los 10, el decálogo. No. O debo hacer esto, o debo hacer lo otro. Sino que la ley debe cumplir un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo que debe cumplir la ley? Llevarnos a Cristo, llevarnos a Cristo. Si la ley no cumple ese propósito, pues también sería complicado. Nosotros estaremos todavía bajo la ley. Pero gracias a Dios que la ley ya cumplió el propósito, que no es por medio de nuestras obras, que no es por medio de conocer la ley, sino que ahora la ley nos está diciendo a nosotros que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, que estábamos fuera de la gloria de Dios, que no teníamos vida en el Espíritu, que estábamos muertos espiritualmente y que ahora nosotros necesitamos reconocer únicamente un Salvador. Ahora, lo que está diciendo, el verso 19, por favor, mire, de Romanos, dice claramente, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Para que toda boca se cierre y para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, toda boca se tiene que cerrar en el sentido de que nadie puede decir que es salvo. No hay excusa. Y nadie puede decir que es salvo por medio de sus obras, de sus actos o de la ley, o por cumplir la ley. Y luego está diciendo claramente, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Pero obviamente al llegar la gracia de Dios, que es el mismo Jesús, entonces ahora sí la ley cumple un propósito en nuestras vidas, que es que reconocer que Jesús es el Salvador y que por medio de Él es que nosotros tenemos la salvación. Cuando eso se da, cuando eso ocurre, entonces la ley ha cumplido ¿qué? Su propósito. Ya la ley para nosotros dejó de funcionar, pero para el mundo todavía funciona la ley, porque esa ley es la que hace que lo va a llevar ¿a quién? A Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Entonces, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso dice Gálatas. Vaya conmigo a Gálatas. Gálatas 3:24, por favor. Gálatas capítulo 3, verso número 24. Gálatas capítulo 3, verso 24 dice, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Acuérdense que la palabra ayo significa guía. Eso lo significa ayo. Entonces dice, 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestra guía. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. ¿Se da cuenta que la ley cumple un qué? Propósito. La ley cumple. Por eso lo que estamos viendo en Mateo es Jesús y la ley. La gente dice que es mejor, o Jesús o la ley. Pero la pregunta es, aquí Jesús no está diciendo que la ley es mala. Jesús no está diciendo que va a quitarla. Jesús no está diciendo que va a abrogarla. Jesús está diciendo es que por el contrario, Él vino a cumplir toda la ley, porque la ley era incompleta. La ley solamente juzgaba, pero Él vino a traer o añadirle a la ley. ¿Qué le añadió a la ley Jesús? El perdón. Ojo con esto, es muy importante que lo entendamos. Ojo, la ley solamente hacía esto: juzgar y señalar. Eso hacía la ley. Por lo tanto, la Biblia dice que Jesús vino a cumplir la ley, pero además de cumplirla, le añadió algo. ¿Qué le añadió a esto? ¿Qué le añadió? El perdón, el perdón, el perdón. En la ley no hay perdón, hay solamente juicio. Esto es señalar. En la ley hay juicio, en la ley hay maldición, en la ley hay muerte, en la ley no hay nada. Pero luego el Señor Jesús vino y añadió ¿qué? ¿Qué añadió? El amor, el perdón. Sin el perdón, pues no hay nada. La ley
La ley es buena, claro, la ley es buena. La ley es santa, claro, la ley es justa. Pero la ley sola no sirve para salvación. La ley sola no sirve para salvarnos. Por eso Jesús viene y la cumple y le añade ¿qué? Perdón, perdón. Por eso entonces estamos viendo Gálatas capítulo ¿qué? Dijimos 3 verso 24. 3:24 de Gálatas dice entonces: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ¿qué nos justifica a nosotros? ¿O qué nos hace justos? La fe en Jesucristo, la fe en la promesa, la fe en el Salvador. Porque esa promesa, o porque ese Salvador único, trajo a nosotros o añadió a la ley el perdón. La sola ley es maldición. Gálatas 3:13, por favor, ahí mismo leamos Gálatas capítulo 3, verso 13. ¿De qué nos redimió el Señor? De la maldición de la ley. Es importante entenderlo. Verso número 13 de Gálatas 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Luego dice: hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Impresionante. Entonces, ¿de qué nos salvó el Señor o de qué nos redimió el Señor? De la maldición de la ley. Vuelvo y le repito, la ley solamente hace esto: juzgar. Pero la ley no produce vida. Por lo tanto, Jesús vino, la cumple, aparte de que la cumple, añade algo que se llama perdón. Y ahora que añade el perdón, quitó esa maldición que había en cada ser humano que no estaba en Cristo Jesús. Por eso la maldición de la ley fue ¿qué? Quitada. Cristo nos redimió. ¿De qué nos redimió entonces? De la maldición de la ley. La ley solamente juzga, la ley solamente habla, pero la ley no produce ¿qué? Perdón. La ley es importante porque nos ayuda o porque reconocemos en qué estamos fallando, cómo estamos fallando, qué no estamos cumpliendo, y que porque por nuestra propia justicia nosotros no podemos ser salvos. Nosotros no nos podemos justificar porque somos buenos. Nosotros no nos podemos justificar, no podemos ir al cielo porque es que yo no tomo, no fumo, no robo, no mato, no miento, soy un buen hijo. No nos podemos justificar porque tenemos una conducta buena. No nos podemos justificar por eso, sino que nosotros necesitamos de un Mesías, de un Cristo. Y ese Mesías y ese Cristo no es cualquiera tampoco, sino que ese Mesías y ese Cristo es solamente el Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, que hemos hablado todo el tiempo, que hemos hablado que descendió del seno del Padre, que se humilló, que tomó forma de siervo, ¿verdad? Que luego fue a la cruz del Calvario, que derramó la sangre para deshacer las obras del diablo, primera de Juan 3:8. ¿Para qué más? Para restablecer otra vez su nombre, porque alguien lo maldijo, porque alguien lo dañó, porque alguien lo detestó, que es lo que dice Ezequiel capítulo 36. ¿Y qué más? Para producir vida a los hombres, que es lo que habla Tito capítulo 1 verso 11, ¿verdad? Entonces, allí está diciendo que ahora sí trajo en todo ese proceso ¿qué? Salvación. Salvación a todos los seres humanos. Salvación. Eso es lo que el Señor ha hecho. Entonces, Jesús, cuando entendemos todo esto, cuando entendemos que la ley solamente es una guía, ahora sí la ley ha cumplido ¿qué? Su propósito. Romanos capítulo 10, verso 4, por favor. Romanos capítulo 10, verso 4. Romanos capítulo 10, verso 4. Dice: porque el fin de la ley, ¿se da cuenta que la ley sí tiene un fin? ¿Cuál es el fin de la ley? Es Cristo. Porque el fin de la ley, dice la palabra, verso número 4, Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree.
Entonces la ley tiene un fin. La ley tiene un fin o un propósito, pero la ley también tiene un final. ¿Me hago entender? Hay dos cosas. La ley tiene un propósito o un fin. ¿Cuál? Llevarnos a Cristo. Y ahí termina. Pero la ley finaliza. ¿Finaliza cuándo? Cuando nosotros reconocemos que solos no podemos y que no es por nuestra propia justicia de buenas obras, ni de religiones, ni de tradiciones, que nos va a llevar a la salvación, sino que solamente es por medio del Mesías, el Cristo eterno, el que nos da la salvación. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia, dice la Biblia, a todo aquel que cree. Solamente al que cree. Al que no cree todavía continúa bajo ¿qué? Maldición. Bajo la ley, correcto, bajo la ley, bajo maldición. Una persona no cree en Dios, o cree en Dios de una manera intelectual, está todavía bajo maldición. Porque no lo ha reconocido como su Salvador. Porque no ha venido a traer la vida espiritual y no ha venido a traer el perdón de sus pecados. Porque él sigue creyendo que solamente puede solo, correcto, esa es la palabra, que solito puede salvarse y que por su conducta puede salvarse. Por eso una persona sigue bajo la maldición. Todo el mundo, dice la Biblia, que está bajo juicio. Todo el mundo está bajo maldición, a menos que crea en el Cristo y permanezca en el Cristo. Entonces la ley cumple su función y a partir de ese momento viene a cumplir la función, ¿quién? El Cristo, el Mesías, el Salvador. Eso es lo que hace la ley. Ese es el fin de la ley. Ahora, ¿qué significa abrogar? Devuélvete otra vez a Mateo capítulo 5, el verso número 17. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿Qué significa abrogar? Abrogar significa abolir, quitar, borrar, deshacer, retirar, reemplazar. Todo eso significa abolir o abrogar. Abolir, anular, quitar, borrar, deshacer, dejar de cumplir, reemplazar. ¿Y Jesús vino para qué más bien? Para completar ¿qué? La ley. Dijimos que la ley era completa, incompleta. ¿Por qué incompleta? Porque le faltaba ¿qué? El perdón, el amor. Eso es lo que Él vino a hacer. Él cumplió toda la ley y le añadió el amor, le añadió el perdón. Entonces Jesús vino a completarla. Pero la ley normal llegaba ¿hasta dónde? La ley normal llegaba hasta la carne únicamente. ¿Por qué hasta la carne? Porque la ley hablaba de cosas simplemente físicas. No comas, no te pongas, no hagas, no mates, no robes. Ahora, ojo con esto, no queremos decir que ahora no se debe hacer eso. Claro que sí, todavía hay cosas que se deben hacer todavía de la ley. Claro, no debemos robar, no debemos matar, no debemos hacer... Son cosas de la ley. Y hay otras que no son necesarias, que ya no son necesarias. Por ejemplo, en la Biblia hablaba que no podíamos comer animal de pezuña hendida como el cerdo. El cerdo es un animal que tiene la pezuña hendida. Si usted ve la vaca, el torito o la vaca, tiene la pezuña completa. Cuando usted ve el cerdo sí tiene la pezuñita abierta, hendida, ¿cierto? Ese animal no se podía comer porque era un animal sucio. Pero ya en el Nuevo Testamento fue abolida esas cosas, porque él dice, ahora Dios le dice inclusive a Pedro, come y mata. Mata y come. Mata y come. O sea que pueda comer cualquier alimento. Colosenses también está diciendo en el capítulo 2, verso 15, nadie os critique, verso 16, nadie os critique ni en comida, ni en bebida, ni en días de fiesta, etcétera, etcétera, porque esas cosas realmente son de la ley y son realmente la sombra de lo que había de venir, ¿cierto? Pero entonces ya Jesús vino y ahora sí trae ¿qué? El amor, el perdón. Él completó la ley llevándola ¿hasta dónde? Hasta la sustancia del hombre. Porque antes la ley, vuelvo y repito, estaba solamente ¿en dónde? En la carne, en las cosas físicas.
Cuando Jesús viene, Él viene y trae el amor, y la ley ya no solamente habla de la carne, sino que ahora la ley de Dios o el amor de Dios va hasta ¿dónde? Hasta el espíritu, hasta la sustancia del hombre, hasta la sustancia de cada ser humano, hasta los pensamientos de cada ser humano, hasta las emociones de cada ser humano, hasta el espíritu de cada hombre o de cada creyente. Entonces, el Señor, ¿por qué tuvo el Señor que completar la ley? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que completarla? A causa de los fariseos. Porque los fariseos eran personas éticamente y moralmente perfectas, por así decirlo. O sea, los fariseos realmente eran personas correctas. Los fariseos eran muy correctos. Se sabían la ley, correcto. Entonces, por eso Jesús tuvo que venir a completar la ley. Porque los fariseos estaban realmente siendo personas correctas conforme a la ley, apegados a la ley. No había excusa para decirles a ellos que no eran salvos. No había excusa. Ellos realmente estaban conociendo la ley y además cumpliendo la ley a cabalidad. Ellos eran personas muy piadosas. Los fariseos eran personas piadosas. Los fariseos eran personas que dedicaban el tiempo a Dios. Los fariseos eran personas que se dedicaban a orar. Los fariseos eran personas que se dedicaban a clamar. Los fariseos eran personas que estudiaban las escrituras. Los fariseos eran personas que hacían todo conforme a la ley. Es más, los fariseos cumplían con todo lo que era diezmar la menta y el eneldo. E iban más allá, daban también el diezmo del comino. Ojo con eso, daban todo y cumplían mucho más, porque no solamente diezmaban de la menta, no solamente diezmaban del comino, del eneldo, sino que ahora daban ¿qué? Del comino. Me explico, es como si usted tiene un trabajo y en ese trabajo se gana $2,000 y de ese trabajo de $2,000 diezma, de los $2,000 diezma $200. Pero aparte de eso tiene un trabajo extra que se gana $500. Entonces saca también $50 de ese trabajo pequeño que tiene por allí y diezma 50 más. Cumple con todo. Pero aparte de eso tiene otro trabajito por ahí y se gana $250. Entonces saca también, no 25, saca $40 más. No da ni siquiera el 10, da el 18, el 20%, por así decirlo. Entonces, ¿cuánto está dando? Está dando todo lo que decía la ley y aún más de lo que decía la ley. Y eso estaban haciendo los fariseos. Los fariseos estaban cumpliendo con toda la ley. Diezmaban de la menta, diezmaban del eneldo y diezmaban del comino. O sea que daban todo. Ellos podían decir, somos intachables, somos santos. Ellos podrían decir que somos santos, somos perfectos, somos inmaculados. La palabra más precisa para esa es, somos inmaculados. Y así, ¿cuántos de nosotros en las iglesias cristianas decimos ser perfectos, inmaculados? ¿Cuántos en las iglesias nosotros decimos, es que yo de verdad diezmo? Bien, yo diezmo. Usted y solamente usted sabe si diezma o no diezma. Usted sabe o no sabe si ofrenda o no ofrenda. Usted sabe si realmente cumple con la palabra o no la cumple. Usted sabe si ora o no ora. Usted sabe si lee la Biblia o no la lee. Usted sabe si indaga o en la palabra o no indaga. Usted mismo sabe. Y puede que cumpla con todo eso, pero quizás está muerto espiritualmente. Por eso era lo que le pasaba a los fariseos. Cumplían toda la ley, conocían la ley, estudiaban la ley, daban todo lo que ellos tenían, diezmaban de todo, pero no les alcanzaba ¿a qué? A la salvación. Por eso era la lucha y la confrontación entre Jesús
y los fariseos. Los fariseos somos buenos y Jesús les dice sepulcros blanqueados. Eso es duro, porque usted dice, porque nosotros decimos nuestra justicia, que a nosotros no nos gusta que nos hablen de lo feo nuestro, a nosotros nos encanta que nos hablen lo bonito, que digan, es que tú haces esto también, tú haces esto, tú haces lo otro, eres precioso, eres inteligente, pero las cosas feas no nos gusta que nos la digan. Y eso es lo que ocurrió con los fariseos. Por eso es que la ley apunta a la carne. Claro, la ley apunta a la carne, a las cosas de la carne. Duele, ¿cierto? Pero el amor de Dios lo llevó más allá, el perdón. Entonces, lo que está diciendo todo el tiempo Jesús con los fariseos, los fariseos dicen, nosotros somos buena gente, nosotros cumplimos con la ley, nosotros diezmamos todo, nosotros damos todo, nosotros nos lavamos las manos antes de cenar, nosotros no tenemos mujeres, nosotros somos esto, somos lo otro, y el Señor les dice, no, sepulcros blanqueados. ¿Y cuántas veces nosotros en las congregaciones decimos somos buena gente, somos verdaderos cristianos? Yo soy verdadero cristiano, yo me sé toda la Biblia, yo explico la Biblia, yo enseño la Biblia, yo soy un buen pastor o yo soy un buen servidor. O yo oro todas las noches, o yo leo la Biblia, o yo profundizo en su palabra y yo hago buenas obras, en mi trabajo hago buenas obras. Yo le doy el asiento en la silla, en el autobús, en el tren, en el subway, en todas partes, a los ancianos, a las personas embarazadas. Yo soy muy amable. Yo me saco la comida de mi boca para dársela a otro. Yo lo hago. Muchas veces podemos decir eso, pero el Señor nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces nosotros como estamos a la defensiva, entonces no, Señor, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Señor, si yo te sirvo? ¿Cuándo, Señor, si yo oro? ¿Cuándo, Señor, si yo predico? ¿Cuándo, Señor, si yo canto? ¿Cuándo, Señor, si yo hago obras? ¿Cuándo, Señor, si yo estudio tu palabra? ¿Cuándo, Señor, si yo realmente doblo mis rodillas delante de ti y mi espíritu delante de ti? Pero el corazón está lejos, por eso la Biblia dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estamos quizás haciendo cosas, pero no las estamos haciendo con el propósito verdadero que debe ser, que es tener intimidad con Él. Intimidad. Por eso el Cantar de los Cantares es un libro espectacular que no se trata de un erotismo humano, sino que se trata de la unión entre el hombre y la iglesia. Perdón, y Cristo. La iglesia y Cristo. La iglesia y Cristo. Es la intimidad. Es reconocer que solamente por medio de Él nosotros tenemos salvación y que nuestras obras, por más buenas que sean, no tienen autoridad para tener salvación. Los fariseos entonces estaban en esa disyuntiva y creyendo con toda seguridad, más que disyuntiva, ellos tenían la seguridad, la certeza que por lo que ellos eran, practicaban, iban a tener salvación. El Señor les dice, no es así. El Señor les dice, sepulcros blanqueados. El Señor dice, yo no he venido a quitar la ley, no he venido a reemplazar la ley, no he venido a abrogar la ley, he venido a ¿qué? A cumplirla. Y cuando la cumplen, trae entonces ahora ¿qué? Perdón. Y ese cumplimiento lo lleva hasta el espíritu del hombre, porque el hombre solamente estaba haciendo cosas de la carne, cosas de la ley que llevan solamente a la carne, a la carne. Entonces por eso el Señor vino a cumplir la ley, porque los fariseos no tenían o no les alcanzaban todo lo que hacían para salvarse. Entonces, ¿quiénes eran los fariseos? Personas piadosas, personas que hacían las cosas rectas, personas que hacían bien el trabajo. Pero Jesús nos dice que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraríamos al reino de los cielos. Vaya conmigo, ahí mismo dice en el verso número 20, por favor. 20 dice, porque os digo, ¿quién habla aquí? Jesús. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es esa justicia mayor si ellos eran correctos?
¿Cuál es esa justicia mayor si ellos eran piadosos? ¿Cuál? Vaya conmigo a Romanos capítulo 3, versos 21 al 28. Romanos capítulo 3, versos 21 al 28. Dice entonces: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios. Esto es lo interesante. Aquí es la parte más profunda. Los fariseos estaban cumpliendo, pero no les alcanzaba para la salvación. Entonces, cuando Jesús habla que si nosotros deberíamos tener una justicia mayor o superior a la justicia de los fariseos. Y ojo con esto, si los fariseos estaban cumpliendo a cabalidad con la ley, eran piadosos, eran correctos, eran honestos y hacían las cosas aún más allá, lo que llamaríamos hoy la milla extra, y no les alcanzaba, y nosotros a veces ni diezmamos, ni venimos a culto. Hay gente que no viene a culto, hay gente que está cansada, hay gente que le da prioridad a otras cosas, pero aún así está diciendo el Señor: mira, no es esa justicia la que te va a salvar. Tiene que haber una justicia superior a las cosas de la carne, superior a la tradición, superior a ir a un culto, superior a. Y esa cosa que es superior, o eso que es superior, lo dice en Romanos claramente, verso 21 en adelante, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios, testificada. ¿En dónde fue testificada primero? En la ley. ¿Y quién más la testificó? Los profetas. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23. ¿Eso incluye a los fariseos? Sí. ¿Eso incluye a todos los seres humanos? Sí. ¿Eso te incluye a ti que haces las cosas bien? Sí. Eso nos incluye a todos. La Biblia dice entonces: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24. Ahora dice: siendo justificados ¿cómo? Gratuita, gratis. La justificación ha sido gratis, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La redención no es por mis obras, no es por mi conocimiento, no es por mi intelecto, no es por mis buenas acciones, no es por mi moralidad, no es porque, claro, obviamente que yo debo tener una buena moral, obviamente que debemos de ser honestos, obviamente que debemos dar, obviamente que debemos servir, obviamente que debemos asistir al culto, obviamente que no debemos dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, obviamente que debemos darle prioridad a adoración, obviamente que debemos buscar su presencia, pero aún así esa justicia no es suficiente para la salvación, sino que la justicia que es suficiente es que yo y cada uno de nosotros reconozcamos que Jesús es Dios en nuestras vidas y que tenemos una relación íntima y profunda con Él, permanente, duradera y sincera, para que ahora sí, esa justicia que es superior a todo lo que yo hago, cobre valor. Y cobra valor en mi espíritu, y por eso yo tengo salvación gratis, sin hacer nada de la ley. Porque la ley ya fue quitada. La ley me juzgó, pero el Señor trajo el perdón. La ley me juzgó, pero el Señor dio vida a mi espíritu. La ley da vida a la carne, pero el Señor añadió la vida al espíritu. Esa es la gran diferencia. Él vino a completarla, Él vino a cumplirla. Por eso sigue diciendo en el verso número 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar esta justicia a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados, con miras de manifestar en este tiempo que su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Quién justifica? Jesús. ¿Quién es el justo? Jesús. Él es el justo, Él es el que justifica, Él es el que quita la ley en nosotros, Él es el que da la redención. No soy yo, no es mi nombre, no es mi apellido, no es mi alcurnia, no es mi conocimiento ni intelectual ni espiritual, no son mis buenas obras, sino que solamente es Él. Verso número 27, por favor. 27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Pregunta el Pablo en Romanos, ¿dónde está la jactancia? ¿Es que usted se jacta porque es un pastor? ¿Es que usted se jacta porque es un líder? Que la palabra líder no existe en la Biblia, sino servidor. ¿Es que usted se jacta porque canta bonito? ¿Es que usted se jacta porque sabe la Biblia? ¿Es que usted se jacta porque hace buenas obras? ¿Es que usted se jacta porque tiene dominio de público? ¿Es que usted se jacta porque tiene gracia? ¿Es que usted se jacta por qué? ¿Es que usted se jacta porque está en la religión católica, en la evangélica, ¿en cuál? La Biblia dice, ojo, dice claramente, ¿dónde está pues, o dónde pues está la jactancia? ¿Queda qué? Excluida, por fuera queda la jactancia, su orgullo queda por fuera. Luego dice, ¿por cuál ley? ¿Por cuál ley? Dice, ¿por la de las obras? ¿Por la ley de las obras? Que no robo, no mato, yo soy buena gente, yo oro, yo. Esas son las obras. Que vuelvo y repito, no es que sean malas, debo seguir haciéndolas. Pero eso no me justifica. Entonces dice, es por la jactancia, es por su orgullo, es por su conocimiento, es porque cumple la ley, es por las obras. Dice que no, correcto. Dice no, sino por la ley de la ¿qué? De la fe. Hay una ley de obras, hay una ley ceremonial, hay una ley y hay otra ley que es la ley de ¿qué? De la fe. La ley de la fe es la ley superior. Yo decía hace unos domingos anteriores que la ley de la gravedad existe y es permanente. Y que por más que usted ayune, ore o clame, siempre el objeto va a caer porque es la ley de la gravedad. Pero hay una ley superior a la gravedad, que es la ley de la aerodinámica. Cómo un avión se puede sostener pesando tantas toneladas en el aire durante tanto tiempo y no se cae. Porque la ley de la aerodinámica fue superior a la ley de la gravedad. De la misma manera, la ley de Dios para que el hombre conozca y reconozca a Jesús como su Salvador, la ley que Dios le dio a Moisés por medio de ángeles, es superior ahora a la ley de ¿quién? De Jesús, la ley de la fe. ¿En quién? En el Cristo, en el Mesías, en el Salvador, en el justo, en el que justifica, el que nos salvó, el que nos lavó, el que nos da la vida eterna. Él es, y solamente en Él, en el que tenemos ¿qué? Salvación y vida eterna. El que añadió perdón a la ley. Finaliza diciendo en el verso número 28, mire lo interesante, Pablo dice algo interesante. Concluimos, o sea, en otras palabras, cerramos. Ya no hablemos más del tema, dice Pablo. Concluimos. Dice, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras. Más claro no puede cantar un gallo. Concluimos, Pablo dice, el hombre es justificado por la fe en Cristo, pero ya no necesita hacer las obras de la ley para justificarse. Claro, ¿seguimos haciendo obras? Sí, pero no para justificarnos, sino porque ahora, siendo hijos de Dios, pues tenemos que vivir una vida de santidad. Es otra cosa. Y yo cumplo en la ley, o cumplo por amor a Dios, no para que verifique o mire que por esa ley yo sea justificado, sino porque yo ahora lo hago por amor,
Por amor yo cumplo. No como una carga, sino por amor. Debemos dar por amor. Venir al servicio por amor. Usted no viene por obligación. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, pero sin las obras de la ley. Las obras de la ley son excluidas, no son necesarias para ser justificados. Verso número 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Perdón, hasta el 28. Entonces, ¿cómo la salvación es por la gracia? Creyendo en Dios. ¿Cómo la salvación es por el amor? Creyendo en Jesús, en el Mesías, ¿cierto? La ley cumple un propósito, pero nosotros ya no podemos pecar entonces, porque entonces podemos decir que como la ley ya no necesitamos ley, entonces pecamos. No. Finalizo entonces con Romanos capítulo 5, verso número 12. Romanos capítulo 5. No, Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6, verso 12. Romanos capítulo 6, verso 12 hasta el 19. Para que entendamos que es que el pecado ya no va a reinar en nuestras vidas. No es que porque ahora que no tenemos ley, entonces vamos a volvernos a desordenarnos o vamos a pecar deliberadamente. No. Romanos capítulo 6, verso número 12 hasta el verso 19 dice: no reine pues, o sea, no gobierne pues el pecado en vuestro cuerpo, ¿qué? Mortal, dice la palabra. No reine más el pecado en nuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿A quién? Al pecado. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Sí ves? Nosotros nos presentamos vivos entre todos los muertos que hay en el mundo espiritualmente hablando. Luego dice: y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Seguimos siendo justos, pero no por obligación, sino por amor. Verso número 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Se da cuenta? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya el pecado no se enseñorea en nosotros, porque nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No quiere decir que ahora, como estamos bajo la gracia, entonces pequemos. Hay gente que dice, como estamos bajo la gracia, entonces, como este cuerpo es de carne, entonces, y la Biblia dice que fuimos vendidos al pecado, entonces sigamos pecando. No, nosotros no fuimos vendidos al pecado, pero antes, ahora que conocemos a Cristo, ya no. Ahora estamos bajo la gracia y no podemos estar bajo pecado. Por eso dice en el verso número 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos? ¿Se da cuenta cómo Pablo habla en Romanos tan claro? ¿Qué pues? Dice. ¿O qué vamos a hacer? En otras palabras. Y dice, añade, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Se da cuenta? ¿Pecaremos? Es que porque como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pues sigamos pecando. Luego dice Pablo, en ninguna... Más claro no canta un gallo. En ninguna manera. Porque hay gente que toma esto como otra cosa, como ya estamos bajo la ley, bajo la gracia, y Jesús pagó en la cruz del Calvario, Él murió en la cruz, se llevó todos los pecados, los pasados, los presentes y aún los futuros, y como los futuros ya se los llevó, pues entonces pequemos, porque Él ya se los llevó, Él ya pagó, y como Él ya pagó, pequemos. No. Pablo dice, en ninguna manera hay que pecar ahora que estás bajo la gracia. Verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Verso 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18, y libertados del pecado. ¿Se da cuenta? Ya somos libres del pecado, libres. Ya no somos esclavos del pecado. Luego dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora nosotros servimos ¿a quién?
a Dios. Ahora nosotros servimos al justo. Y como servimos al justo, servimos a la justicia de Dios. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Esclavos de Satanás y del mundo, ahora somos siervos de Dios, hijos de Dios y siervos de Dios. Finalmente, verso número 19, dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir, a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora nosotros tenemos la gracia de Dios a través de la fe que es en Cristo Jesús, que nos llevó a la santificación, a la justificación. Y ahora nosotros servimos a la justicia. Antes estábamos en la esclavitud del mundo y del pecado con Satanás, pero ahora no. Cristo quitó la maldición de la ley y trajo la gracia, el perdón, para que nosotros permanezcamos en él. Esa es la justicia superior, superior a la de los fariseos, superior a nuestras propias obras. Ya no hay más justicia superior que esa. ¿Cuál? Cristo es la justicia. Mi fe en él me salvó, y mi permanencia en él me salva, y mi conocimiento en él produce vida eterna. Juan 17:3. La conclusión es: el hombre será justificado por las obras de la ley o será justificado por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. ¿En cuál de esas dos nosotros vamos a permanecer? ¿Será que seremos justificados por lo que hacemos, por lo que decimos, por lo que pensamos, por lo que hacemos dentro de una congregación, por lo buenos que somos? ¿O realmente seremos justificados por tener relación con Cristo, por reconocer que Él es el Salvador del mundo, porque no hay otro, porque Él es el que nos justificó a nosotros y porque nosotros ahora servimos? ¿A quién servimos nosotros ahora? A Cristo. Nosotros servimos ahora a la gracia de Dios. Servimos a Cristo. Antes éramos esclavos del pecado. Antes estábamos bajo el yugo de la ley, bajo la maldición que nos señalaba todo el tiempo. Pero Cristo vino y añadió el perdón. Y Cristo completó toda la ley. Los fariseos pensaban que sus obras y todo lo que hacían que era bueno, los llevaba a la salvación. El Señor dijo: no es por allá, es el camino soy yo, la verdad soy yo, la vida soy yo. Entonces la pregunta en esta mañana es: ¿usted está viviendo por las obras de la ley pensando que eso lo va a justificar para llevarlo al reino de los cielos? ¿O usted y yo estamos viviendo en la gracia, en la fe en Cristo Jesús, en el único Cristo, en el único Mesías, que realmente es el que nos justificó, que realmente es el que completó la ley, trayendo perdón, añadiendo perdón, y nosotros viviendo sobre ese perdón, sobre esa gracia, y que esa gracia no nos está dando el permiso para pecar, sino que nos está diciendo: usted está en la gracia, ahora sirve a la gracia, y ya no pecamos. No pecamos por deliberadamente, no pecamos como un ejercicio diario, pecamos por accidente, o pecamos o fallamos, pero reconocemos que hay un agua que nos limpia, su palabra. Padre Celestial, hemos predicado tu palabra en esta mañana, Señor, y hemos entendido que no es por la ley, ni por las obras de la ley, sino que comprendemos que Jesús es el único justo y el que nos justificó, y que la fe nuestra en Cristo Jesús y la permanencia en Él es lo que nos lleva al reino de los cielos. Padre, gracias en esta mañana, porque hemos predicado tu palabra y hemos entendido completamente que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la gracia y la justicia superior a lo que hacían los fariseos y la justicia superior a lo que hacemos hoy nosotros para realmente ir al reino de los cielos.